¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días en este lunes 4 de mayo del 2020. La iglesia primitiva y la evangelización. Hay una verdad central. La tarea de evangelización debe enfocarse en todo momento en la proclamación de la muerte y resurrección de Cristo y ha de realizarse con total dependencia del Espíritu Santo. Esa es una verdad central. La iglesia primitiva consideró muy en serio la evangelización del mundo. Sus métodos no fueron novedosos, pero fueron simples y muy efectivos. Punto número 1. La naturaleza impropia de la evangelización. La evangelización del mundo ha sido la tarea de la iglesia desde sus inicios. Los primeros creyentes, mis amados hermanos, llevaron dicha labor con pasión y con mucho denuedo. La proclamación de las buenas nuevas fue siempre íntegra en su contenido. Cuando los creyentes extendieron su labor más allá de Palestina, más allá de sus fronteras, se encontraron con pueblos acostumbrados a escuchar toda clase de novedades filosóficas. Había grandes oradores y afamados maestros en aquel tiempo. Sin embargo, el mensaje cristiano era muy diferente a lo escuchado. Cuando Pablo llegó a Corinto con el Evangelio, él mismo les recuerda a los de la ciudad: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dios le había dado un mensaje y él lo entregaría tal cual, como él dice, sin excelencia de palabras ni de sabiduría. Esta sencillez no le restaba profundidad a la predicación apostólica. Cualquier método, mi hermano, de evangelización deberá entregar un evangelio puro y claro. La efectividad del mensaje de salvación depende del poder divino. La proclamación del evangelio no se dio con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, como dice 1 Corintios, capítulo número 2, versículos 1 y 4. Esto es el primer punto, la naturaleza impropia de la evangelización. El segundo punto, mis amados hermanos, es la elocuencia del evangelio primitivo, con demostración del Espíritu Santo y poder. Este aspecto distinguió a la iglesia en el primer siglo. La proclamación de los discípulos no llevaba la intención de entretener o emocionar, sino de transformar vidas, aquellas vidas que quisieran escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Tal como lo afirma Pablo en su mensaje, era una demostración del Espíritu y poder. La predicación era poderosa, la enseñanza constante y bíblica. La predicación se caracterizaba por demostraciones del Espíritu más que por la elocuencia de palabras. La elocuencia del evangelismo primitivo, mis amados hermanos, era ese poder espiritual. No se trata de palabras excelsas, de métodos extravagantes, de aparente sabiduría, ni de palabrerías. Se trata del poder del Espíritu Santo que transforma vidas. Punto número 3. El contenido del mensaje en el evangelismo es a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el contenido del mensaje en el evangelismo. El mensaje comienza con afirmación y con información y termina con una invitación, con información de la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con una invitación a acercarte a Él. Al inicio de la iglesia, la encomienda era dar testimonio de la obra terminada del Señor y beneficiar con ellos a cuantos pudieran. Su mensaje era de primera mano. Ellos fueron testigos oculares
de la vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice en la carta de Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Y deja que te lea estos versículos que son muy importantes. Precisamente dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Evangelio trata de Cristo, mi amado hermano. Su contenido, el contenido del Evangelio es esencial, trata de Jesús. Ellos hablan de salvación por medio de Jesús, y el Espíritu Santo respalda esta predicación con demostraciones poderosas. Pablo les recuerda a los corintios que su predicación no tiene a nadie más que a Jesucristo y a este crucificado. En 1 Corintios capítulo 2, versículo número 2. Solamente a Jesucristo y a este crucificado es el fundamento de la predicación del apóstol Pablo. El contenido del mensaje evangelístico tiene a la persona del Mesías como centro, como sustento y autor de la eterna redención del hombre. La forma en que proclamaban el Evangelio los primeros discípulos no dependía de la sabiduría humana, sino del poder del Espíritu Santo. Hagamos lo mismo, mis amados hermanos, en este tiempo que tanto necesitamos seguir proclamando las buenas nuevas. Sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva y la evangelización tenía como 3 puntos: la naturaleza impropia de la evangelización, la elocuencia del evangelismo primitivo, que era con demostración del espíritu y poder, y el contenido del mensaje en el evangelismo es a Jesucristo como fundamento, como sustento, y a este crucificado. Que Dios te bendiga más. Hasta la próxima.